Me obligaron a dejar a mi novia y casarme con una mujer en silla de ruedas por 500.000 euros. Un año después, descubrí que mi nueva esposa escondía un secreto millonario que dejó a mis padres en shock. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Hola, mi nombre es Ismael Vargas, tengo 35 años. Soy restaurador de patrimonio, un oficio que me ha enseñado que hasta las cicatrices más profundas pueden contar las historias más hermosas. Ahora mismo, mientras les hablo, estoy en mi estudio, rodeado de los fantasmas del pasado, un retablo del siglo XVII con la madera carcomida, un lienzo cuyo rostro se ha desvanecido con el tiempo. Mi trabajo es devolverles la vida, o al menos, la dignidad de su historia. Si me preguntan de dónde soy, les diría que de un pequeño pueblo llamado Alcoria, un punto olvidado en el mapa de Extremadura, acurrucado entre dehesas resecas por el sol. Pero si me preguntan a dónde pertenezco de verdad, tendría que negar con la cabeza, porque la respuesta no es un lugar, sino un viaje. Un viaje largo y doloroso para encontrar un hogar. He pasado mi vida buscando un lugar al que llamar mío. Un lugar libre del hedor a licor barato, del estruendo de los gritos o de los moratones que una vez pensé que eran una parte inevitable de la infancia. Hoy, sentado aquí, mirando por la ventana de mi cálida casa en la Sierra de Madrid, con los picos de las montañas recortándose contra el cielo, quiero contarles mi historia. La historia de cómo un niño que creció en el dolor encontró la luz, aunque el camino estuviera lleno de recodos oscuros y traiciones. Es la historia de cómo aprendí que, a veces, las peores decisiones, las que nos son impuestas, nos llevan a los destinos más inesperados y hermosos. Y todo comenzó en aquel pueblo que, para mí, era cualquier cosa menos un hogar. Alcoria no era el tipo de pueblo que sale en las postales. Era pequeño, desgastado, con unas pocas calles bacheadas y un único bar que siempre estaba más concurrido que la iglesia. Mi casa se alzaba en el borde del pueblo, una estructura de 2 pisos con la pintura descolorida y las tejas rotas, con las ventanas siempre cerradas como párpados enfermos que se negaban a ver la luz, decididas a ocultar los secretos que se pudrían dentro. Mi padre, Javier, era mecánico, pero rara vez trabajaba. Pasaba la mayor parte de su tiempo en el bar, apostando el poco dinero que teníamos en partidas de cartas o gastándolo en coñac. Mi madre, Isabel, había sido cajera, pero lo dejó cuando yo tenía 5 años, diciendo que nadie la necesitaba ahí fuera. Ambos eran alcohólicos. El alcohol los hacía reír, los hacía llorar, y a veces los hacía pelear. O peor, los hacía volverse contra mí y mis hermanos. Yo era el mayor, nacido cuando mis padres aún eran jóvenes y soñaban con una vida mejor en la ciudad. Pero esos sueños se desvanecieron tan rápido como el vapor de una taza de café caliente. 10 años después de mí, llegó Lucas, un niño rubio de ojos azules que me miraba como si yo fuera un héroe. Luego vino Adrián, el más pequeño, que apenas tenía 2 años cuando empecé a darme cuenta de que nuestra familia no era como las de los cuentos. Quería a mis hermanos más que a nada en el mundo. Y hacía todo lo posible por protegerlos, incluso si eso significaba absorber más dolor yo mismo. Mi infancia no tuvo picnics ni bicicletas nuevas. Tuvo noches en vela, acurrucado en la cama, escuchando el sonido de botellas rompiéndose y los gritos de mi madre cuando mi padre perdía otra apuesta. Recuerdo la primera vez que me di cuenta de que era diferente. Tenía 7 años y mi maestra, la señorita Elena, me retuvo después de clase. Ismael, me dijo, su voz suave pero llena de preocupación. ¿Estás bien? Mira tu cuello. Miré hacia abajo y vi un moratón oscuro extendiéndose como una nube de tormenta. Mentí. Me caí jugando al fútbol, señorita. La señorita Elena no me creyó, pero no insistió. Incluso a esa temprana edad, yo sabía que nadie podía ayudarme. Nadie se atrevía a entrar en esa casa donde hasta la luz del sol parecía reacia a pasar. Mi padre no siempre fue cruel.
En los raros días en que estaba sobrio, se sentaba en los escalones del porche y contaba historias de nuestros antepasados, campesinos resilientes que sobrevivieron a la hambruna y la guerra. La sangre de los Vargas es sangre de luchadores, decía, sus ojos brillando con un orgullo inusual. Yo atesoraba esos momentos, porque me hacían sentir que todavía tenía un padre. Pero entonces cogía la botella y ese padre desaparecía, reemplazado por un extraño cuyos puños eran más rápidos que sus palabras. Mi madre era diferente. No me pegaba, pero su indiferencia dolía más. Cuando tenía 10 años, llevé a casa un dibujo que la maestra había elogiado. Pensé que estaría orgullosa, pero ella solo lo miró por encima y se dio la vuelta, murmurando algo sobre que en esta casa no hay sitio para cosas inútiles. Me quedé allí, sosteniendo el dibujo, sintiendo como si mi corazón se estuviera haciendo añicos. No la odiaba. No podía. Solo quería que me viera de verdad, aunque fuera una sola vez. Pero no dejé que esas cosas me destruyeran. Encontré consuelo en los libros y en el arte. La pequeña biblioteca del pueblo, un edificio con olor a papel viejo y suelos de madera que crujían, se convirtió en mi santuario. Leí todo lo que cayó en mis manos. Pero fue en la vieja iglesia del pueblo donde encontré mi verdadera vocación. El párroco, don Miguel, un hombre anciano y amable, estaba tratando de limpiar un viejo retablo cubierto de polvo y capas de barniz oscuro. Me ofrecía ayudar. Pasé horas allí, aprendiendo a limpiar con cuidado la madera, a observar los detalles ocultos bajo la suciedad. Don Miguel vio mi paciencia y mi pasión. Tienes un don para esto, Ismael, me dijo un día. Ves la belleza oculta bajo las heridas del tiempo. Fue allí donde descubrí la restauración. La idea de que algo roto y olvidado pudiera ser sanado, que su valor pudiera ser redescubierto, me fascinaba. Quizás pensaba que yo era como esos objetos, herido por fuera, pero con algo valioso dentro. Como el mayor, aprendí a ser un escudo para Lucas y Adrián. Cuando mi padre se enfadaba, los metía en mi habitación, cerraba la puerta con llave y les contaba historias para ahogar los gritos. Algún día, les decía, nos iremos de aquí. Tendremos una casa preciosa con un jardín y ventanas siempre abiertas. Estudié más duro que nunca, a veces quedándome despierto toda la noche con una linterna para repasar lecciones porque a menudo nos cortaban la luz. Con la ayuda de don Miguel y mis notas, conseguí una beca completa para la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales en Madrid. Era la puerta a la libertad. Cuando se lo conté a mis padres, mi madre esbozó una sonrisa débil y mi padre dijo, no te creas que eres mejor que nosotros solo porque vas a la universidad. No discutí. Hice la maleta, abracé a Lucas y a Adrián, les prometí volver a por ellos y dejé Alcoria sin mirar atrás. Llegar a Madrid fue como aterrizar en otro planeta. No había olor a tabaco rancio ni gritos, solo calles arboladas, los edificios imponentes de la ciudad y un aire fresco que me invitaba a respirar hondo por primera vez en mi vida. Aún así, me sentía fuera de lugar. Mis compañeros, con sus ropas de marca y sus historias de vacaciones en familia, parecían venir de otro universo. Yo me escondía en mi jersey gastado y en los libros de texto prestados de la biblioteca, intentando que nadie notara lo pobre que era. La beca cubría la matrícula y el alojamiento en una residencia de estudiantes, pero trabajé en todo lo que pude encontrar, lavando platos en la cafetería, repartiendo publicidad, ayudando en mudanzas los fines de semana. Algunos días solo dormía 3 horas, pero no me quejaba. Cada euro que ganaba era un paso más cerca de cumplir la promesa que les hice a Lucas y Adrián. Les enviaba dinero a casa cuando podía, sabiendo que la mayor parte se iría en la bebida de mis padres, pero con la esperanza de que algo llegara a mis hermanos. Entonces, en mi segundo año, la conocí. Se llamaba Sofía. Fue en la biblioteca de la facultad. Yo buscaba un libro sobre técnicas de reintegración cromática y allí estaba ella, sentada en una de las mesas, con el pelo castaño recogido en una coleta y unos ojos verdes que brillaban con inteligencia. Me vio buscando, perdido entre los estantes, y me sonrió. ¿Buscas algo?, preguntó. Su voz era amable, sin juicios. Le expliqué torpemente lo que necesitaba y ella,
que estudiaba arquitectura, me ayudó a encontrarlo. Empezamos a hablar, a tomar café después de clase. Sofía era diferente a cualquiera que hubiera conocido. Era inteligente, divertida y veía el mundo con una esperanza que yo había perdido hacía mucho tiempo. Me llevó a pasear por el Retiro, visitamos el Prado y me enseñó a ver la belleza en la simetría de los edificios de la Gran Vía. Con ella, yo no era el chico de Alcoria con un pasado oscuro. Era Ismael, un hombre con sueños, alguien digno de amor. Nuestra relación floreció durante 4 años. Al graduarme, encontré un buen trabajo en un prestigioso taller de restauración. Sofía empezó sus prácticas en un estudio de arquitectura. Alquilamos un pequeño apartamento en Malasaña y empezamos a soñar con un futuro juntos. Un futuro con estanterías llenas de libros de arte y planos, un pequeño balcón donde Sofía pudiera tener sus plantas. Por primera vez, me atreví a creer que la felicidad estaba a mi alcance. Pero el pasado, como una mala hierba, tiene raíces profundas y nunca se deja arrancar del todo. Fue una tarde de invierno, a mis 25 años. Estaba en el taller, retocando con sumo cuidado el rostro de una virgen del siglo XVI, cuando mi móvil vibró. Era un número de mi pueblo. Era mi padre. Su voz, pastosa por el alcohol pero extrañamente resuelta, retumbó en el teléfono. Ismael, tienes que venir a casa. Es importante. Un escalofrío me recorrió la espalda. Le pregunté qué pasaba, pero solo repitió, tú ven y lo verás. Algo en su tono, una mezcla de urgencia y autoridad rancia, hizo que me fuera imposible negarme. Le dije a Sofía que tenía un problema familiar y conduje las 3 horas de vuelta a Alcoria, con el corazón encogido en cada kilómetro. La casa estaba igual, pero más decrépita de lo que recordaba. Al entrar, vi a mi padre desplomado en su sillón, con una botella de coñac en la mano y los ojos inyectados en sangre. Mi madre estaba en un rincón, con los brazos cruzados, mirándome con esa mirada pesada y opresiva de siempre. Y sentado en una silla, con un aire de suficiencia, estaba Marcos, un primo lejano de mi padre que se dedicaba a negocios turbios en el pueblo. Ismael, hijo, empezó mi padre. Siéntate. Tenemos algo que proponerte. Me senté, tenso. Mi padre le dio un trago a la botella y continuó. Don Anselmo Orellana, ya sabes quién es. Su amigo Patrick O'Connell, un amigo suyo de la secundaria, tiene una propuesta. Este es un error en la transcripción del pensamiento original, debería ser simplemente Don Anselmo, no Patrick O'Connell, para mantener la coherencia con el nuevo contexto español. Lo corregiré en la escritura. Mi padre se corrigió a sí mismo, probablemente confundido por el alcohol. Don Anselmo, el de la finca grande. Su hija, Clara, necesita un marido. Y hemos pensado que tú eres la elección perfecta. Me quedé helado, como si me hubieran abofeteado. Don Anselmo era el terrateniente más respetado de la comarca, un hombre trabajador y amable. Su hija, Clara, había sufrido un terrible accidente de coche hacía unos años que la había dejado paralizada de cintura para abajo. Nunca la había conocido, solo había oído de pasada que vivía recluida, sin salir apenas de casa. ¿De qué coño estáis hablando?, pregunté, mi voz temblando de ira. No me voy a casar con nadie. Tengo mi vida. Tengo a Sofía. Mi padre soltó una risita burlona, como si hubiera dicho una estupidez. Esa chica de ciudad no es para ti, Ismael. Escucha. Don Anselmo nos da 500.000 euros si te casas con Clara. 500.000, chaval. Piensa en ello. Con ese dinero, podríamos arreglar nuestras vidas. ¿No quieres que tus hermanos tengan una vida mejor? Me quedé mirándolo, con el corazón latiendo con fuerza. 500.000 euros. La cifra resonaba en mi cabeza, no porque la deseara, sino porque no podía creer que mi padre estuviera dispuesto a venderme por dinero. Estáis locos, dije, mi voz baja pero afilada. No voy a hacerlo. Amo a Sofía. Me volví hacia mi madre, esperando que dijera algo, cualquier cosa. Pero ella solo miraba al suelo, con los labios apretados. Ismael, habló por fin, su voz suave pero cortante.
Se lo debes a esta familia. Tu padre y yo te criamos, ¿y ahora nos das la espalda? ¿Te crees mejor que nosotros solo porque tienes un título universitario? Sus palabras fueron como un cuchillo hurgando en mis viejas cicatrices. En ese momento, supe que estaba solo en esto. Salí de esa casa dando un portazo, con la bilis subiéndome por la garganta. Conduje de vuelta a Madrid esa misma noche, sin rumbo, con las palabras de mis padres resonando en mi cabeza como un eco infernal. Se lo debes a esta familia. No quieres que tus hermanos tengan una vida mejor. Cada frase era un latigazo. Llegué a nuestro pequeño apartamento de madrugada, agotado y furioso. Sofía se despertó, asustada. Me abrazó y, por primera vez, le conté una parte de la verdad. No todo, no los golpes ni la crueldad, pero sí la pobreza, el alcoholismo y la propuesta de matrimonio. Le conté la locura de los 500.000 euros. Es una barbaridad, Ismael, dijo ella, con los ojos muy abiertos. Pero es su problema, no el tuyo. Estamos juntos en esto. No dejes que te manipulen. Sus palabras fueron un bálsamo. Me aferré a ella, a nuestro pequeño mundo, creyendo que nuestro amor era un escudo lo suficientemente fuerte para protegernos de la codicia de mi familia. Qué ingenuo fui. Una semana después, todo se vino abajo. Fue un martes. Recuerdo que llovía. Volví del trabajo, empapado, con ganas de acurrucarme con ella en el sofá y ver una película. Pero cuando entré, el apartamento estaba extrañamente silencioso. Sofía estaba de pie en medio del salón, con una maleta a sus pies. Me voy, Ismael, dijo. Su voz era un témpano de hielo. La miré, sin entender. ¿Qué? ¿A dónde vas? ¿Es una broma? No es una broma. Quiero romper. Lo nuestro se ha acabado. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. El mundo se detuvo. ¿Por qué? Logré balbucear. ¿Qué he hecho mal? ¿Es por lo de mis padres? Te dije que no aceptaría, que te amo a ti. Ella negó con la cabeza, sin mirarme a los ojos. No es por eso. Es que, me he dado cuenta de que no eres el hombre para mí. Necesito algo diferente. Algo más, estable. Y tu familia, no puedo con ellos, Ismael. No me gusta en lo que te estás convirtiendo. Cada palabra era una esquirla de cristal clavándose en mi corazón. ¿En lo que me estaba convirtiendo? ¿Acaso no había luchado toda mi vida para no ser como ellos? Le supliqué que me diera una razón real, que me explicara, que no me hiciera esto. Pero ella solo repetía frases vacías, crueles. Lo siento, Ismael. Es lo mejor para los dos. Luego, cogió su maleta y se fue. Y así, sin más, nuestra relación de 4 años, nuestros sueños, nuestros planes, todo terminó de una manera que no podía comprender. Me quedé allí, en mitad del salón, escuchando sus pasos alejarse por la escalera, y luego el portazo final. El apartamento se quedó vacío y frío. Y yo me derrumbé. Caí de rodillas al suelo y, por primera vez desde que era un niño, lloré. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que solo quedó un vacío inmenso y helado en mi pecho. La luz que me había guiado fuera de la oscuridad se había apagado, y yo estaba perdido de nuevo. No recuerdo cómo sobreviví las siguientes semanas. Los días se convirtieron en un borrón de trabajo mecánico y noches de insomnio. El apartamento, antes nuestro refugio, ahora era una tumba llena de recuerdos de Sofía. Cada rincón me gritaba su ausencia. Dejé de comer, dejé de dormir. Y empecé a beber. Me había jurado a mí mismo de niño que nunca tocaría el alcohol, que nunca sería como mi padre. Pero el dolor era tan agudo, tan insoportable, que necesitaba algo para adormecerlo. Compraba botellas de whisky barato y bebía solo en la oscuridad, hasta que el mundo se desvanecía en una neblina etílica. Me estaba convirtiendo en la sombra de mi padre, y una parte de mí se odiaba por ello, mientras otra, simplemente, ya no le importaba. Fue mi jefe, don Ricardo, el dueño del taller, quien me sacó del pozo.
Era un hombre mayor, sabio y de pocas palabras, que siempre me había tratado con un afecto casi paternal. Una mañana, me llamó a su despacho. Yo apestaba a alcohol y no había dormido. Ismael, me dijo con su voz grave pero amable. No sé qué te ha pasado, muchacho, pero este no eres tú. El chico que yo contraté tenía fuego en los ojos. Ahora solo veo cenizas. Lo que sea que te esté matando, no dejes que gane. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. Me miré en el reflejo de un cuadro con el cristal recién barnizado y vi el rostro de un extraño, demacrado, con los ojos hundidos. Vi a mi padre. El terror me sacudió. No podía permitirme acabar así. Esa tarde, vacié todas las botellas por el fregadero. Y tomé una decisión. No era una decisión nacida de la esperanza, sino de la más profunda desesperación. Ya no tenía a Sofía. Ya no tenía un futuro. Pero mis hermanos, ellos todavía estaban atrapados en aquel infierno. Quizás yo no podía ser feliz, pero podía comprar su libertad. Llamé a mi padre. Mi voz era hueca, sin emoción. Acepto, le dije. ¿Cuándo es la boda? La semana siguiente volví a Alcoria. Mi padre había arreglado todo. Don Anselmo, el padre de Clara, vino a nuestra casa. Era un hombre alto, de manos grandes y callosas por el trabajo, y con una mirada triste y bondadosa. Me dio las gracias por hacer lo correcto. Habló del dinero, de cómo Clara necesitaba a alguien que la cuidara, de que yo era un buen chico, trabajador. Yo no escuchaba. Solo asentía, sintiéndome como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. Entonces, la trajeron. Clara entró en el salón en su silla de ruedas, empujada por una cuidadora. Llevaba el pelo negro y brillante recogido en un moño bajo, y su rostro, de rasgos finos, era inexpresivo. Pero sus ojos marrones eran agudos y observadores. Me miraron sin una pizca de lástima, sino con una extraña mezcla de cautela y dignidad. No sonrió. No dijo nada más allá de un breve hola. Me sentí culpable al mirarla, no por compasión, sino porque sabía que ambos éramos víctimas de la avaricia de los adultos que nos rodeaban. Cuando nos dejaron solos por un momento, fue ella quien habló. No quiero forzarte a esto, dijo, su voz tranquila pero con una profunda tristeza subyacente. Si no quieres, solo tienes que decir que no, mi padre lo entenderá. Quise decir que no. Quise gritar y salir corriendo de allí, huir de todo. Pero la imagen de mis hermanos, de sus ojos asustados en la oscuridad, apareció en mi mente. Y la cara de Sofía, fría y distante, diciéndome que se había acabado. ¿A qué podía volver? No me quedaba nada. Me casaré contigo, dije, y mi propia voz me sonó extraña, como la de un actor recitando un guión. Ella asintió lentamente, como si ambos acabáramos de firmar un contrato que ninguno de los dos deseaba. La boda tuvo lugar en la pequeña y fría iglesia del pueblo una semana después. Yo llevaba un traje viejo. Clara, un sencillo vestido blanco. No hubo flores, ni música, ni amigos. Solo los ojos codiciosos de mis padres, la mirada de dolor de mi hermano Lucas, que se escondía en un rincón, y el rostro solemne de don Anselmo. Cuando el cura preguntó si aceptaba a Clara como mi esposa, quise gritar que no, que yo amaba a Sofía, que no quería que mi vida fuera así. Pero solo dije, sí, quiero. Y eso fue todo. Mi vida, tal y como la conocía, había terminado. Después de la boda, Clara y yo nos mudamos a un pequeño chalet adosado en un pueblo tranquilo a las afueras de Madrid. La casa la había alquilado su padre. Era modesta, con paredes de un color crema desvaído y suelos de madera que gemían con cada paso. Tenía un pequeño salón, una cocina y 2 dormitorios. Le di a Clara el más grande y accesible. Yo me instalé en el otro, aunque la mayoría de las noches acababa durmiendo en el sofá del salón, cubierto con una manta fina, mirando al techo en la oscuridad. Al principio, éramos como 2 fantasmas obligados a compartir el mismo espacio. Yo me iba a trabajar temprano y volvía tarde.
Cuando estaba en casa, me encerraba en mi improvisado estudio en el garaje o me sentaba en la mesa de la cocina, revisando informes de restauración o escribiendo cartas a Lucas y Adrián. Cartas llenas de mentiras sobre lo bien que me iba. Clara se quedaba en su habitación o en el salón, con la puerta entreabierta, de donde se escapaba el débil resplandor de una lámpara de lectura. Leía libros, novelas gruesas o libros de historia y arte que me sorprendieron. A veces oía el sonido de las páginas al pasar, el único ruido que rompía el pesado silencio que había entre nosotros. No sabía qué decirle a Clara. Cada vez que la miraba, sentía una extraña mezcla de culpa e impotencia. Ella no había elegido este matrimonio, igual que yo. Pero allí estaba, en su silla de ruedas, con su pelo negro siempre recogido y sus agudos ojos marrones que a veces sentía que me observaban, esperando algo. Quería disculparme, decirle que no la odiaba, que simplemente no sabía cómo vivir con todo aquello. Pero no hablaba. Tenía miedo de que si abría la boca, todo el dolor y la rabia que llevaba dentro se derramaran y lo inundaran todo. Clara, por otro lado, parecía no necesitar palabras. Poseía una calma que yo admiraba y, al mismo tiempo, me inquietaba. Una noche, unas 3 semanas después de la boda, llegué a casa tarde, empapado por la lluvia. Ella estaba en el salón, con un libro sobre la pintura del siglo de oro abierto en su regazo. «Deberías secarte o te vas a resfriar», dijo. Su voz era uniforme, pero no fría. Asentí, cogí una toalla de la cocina y, cuando volví, ella seguía mirándome. «No tienes que evitarme, Ismael», dijo. «Sé que no quieres estar aquí, pero al menos podríamos intentar hablar, ¿no crees?». Sus palabras me golpearon con una suavidad inesperada. Me senté en el sillón de enfrente, manteniendo la distancia. «No te estoy evitando», dije, aunque sabía que era mentira. «Es solo que, no sé por dónde empezar». Clara asintió, como si lo entendiera. «Pues empieza por algo sencillo», dijo. «¿Qué haces exactamente en el taller de restauración?». «He oído a mi padre decir que eres de los mejores». Me sorprendió. Nadie, aparte de Sofía, me había preguntado por mi trabajo con genuina curiosidad. Empecé a hablar, con dudas al principio, sobre cómo se analiza la composición de los pigmentos, sobre la paciencia que requiere reintegrar una pieza de cerámica rota, sobre la emoción de descubrir la pincelada original de un artista bajo capas de repintes posteriores. Clara escuchaba atentamente, haciendo preguntas inteligentes sobre la degradación de los materiales o el contexto histórico de las obras. Me di cuenta de que no solo era inteligente, era una apasionada del conocimiento, como lo había sido yo de niño. Esa noche, hablamos hasta tarde, y por primera vez, la casa no se sintió tan asfixiante. Esas conversaciones se convirtieron en una rutina. Y lentamente, muy lentamente, el hielo entre nosotros empezó a derretirse. Los meses pasaron. La rutina se instaló, pero era una rutina diferente. Las conversaciones nocturnas se hicieron más largas y profundas. Le conté a Clara historias de mi trabajo, del día que descubrí un boceto oculto en el reverso de un lienzo. Ella, a su vez, me habló de su pasión por la historia, de los reinados de los Austries y de la vida de las mujeres artistas olvidadas por el tiempo. Me habló de su vida antes del accidente, de cómo le encantaba correr por el campo en la finca de su padre. «Ya no puedo correr», dijo una vez, su voz ligera, sin rastro de autocompasión. «Pero he aprendido a amar otras cosas. Los libros, el cielo, las ideas». La miré, admirando su resiliencia, y me pregunté por qué yo no podía ser tan fuerte como ella. Un día, unos 4 meses después de la boda, mientras cenábamos, sonó el timbre. El corazón me dio un vuelco. No esperábamos a nadie. Abrí la puerta y me quedé paralizado. Era Sofía. Estaba allí, en nuestro umbral, con el pelo más corto y los ojos verdes llenos de algo que parecía arrepentimiento. «Ismael», dijo, su voz temblando. «Necesitamos hablar». Miré hacia atrás, a Clara, que nos observaba desde la mesa del comedor. En sus ojos no vi celos, sino preocupación, como si temiera que yo fuera a irme con ella. «Aquí fuera», dijo Sofía. Salimos al pequeño porche.
El aire de la noche era frío. Sofía respiró hondo y las palabras salieron de su boca como un torrente. Ismael, tengo que contarte la verdad. Tus padres, ellos me pagaron para que te dejara. Me ofrecieron dinero para que desapareciera de tu vida. Dijeron que te casarías con la hija de un hombre rico y que así todos tendríais un futuro mejor. Yo no sabía qué hacer, estaba asustada, y acepté. Sus palabras cayeron sobre mí como una losa. Tuve que agarrarme a la barandilla para no caerme. Te pagaron, repetí, mi voz rota. ¿Mis padres te pagaron para que me destrozaras la vida? Ella asintió, las lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento, Ismael. No merezco tu perdón, pero tenías que saber la verdad. No he podido dormir pensando en ello. Quise gritar. Quise conducir hasta Alcoria y enfrentarme a mis padres. Pero entonces miré a Sofía, a la mujer por la que había creído morir de dolor, y me di cuenta de una verdad abrumadora: ya no la amaba. La rabia que sentía hacia mis padres era inmensa, pero el dolor por su pérdida se había transformado en otra cosa. Mi corazón ahora pertenecía a la mujer tranquila y fuerte que me esperaba dentro de esa casa. Le dije a Sofía que la perdonaba, aunque no estaba seguro de si era verdad. Ella se fue, y yo volví a entrar. Clara seguía sentada, sus ojos llenos de preguntas silenciosas. ¿Estás bien?, preguntó. Me senté a su lado. Y por primera vez, tomé su mano. Sus dedos eran cálidos y encajaron perfectamente con los míos. Estaré bien, le dije, mirándola a los ojos. Porque te tengo a ti. Clara sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. Y en ese momento, supe que había encontrado, de la manera más extraña posible, el comienzo de una verdadera familia. La revelación sobre Sofía, en lugar de destruir lo poco que habíamos construido, lo cimentó. La confianza entre Clara y yo se hizo más fuerte. Empecé a dormir en mi habitación, no en el sofá. Empezamos a compartir no solo conversaciones, sino también silencios cómodos. Un fin de semana, fuimos al Rastro de Madrid. Yo empujaba su silla de ruedas entre los puestos de antigüedades, y ambos nos reíamos al descubrir objetos extraños y maravillosos. Me di cuenta de que me encantaba su risa, un sonido claro y resonante que no había oído a menudo. Estaba empezando a enamorarme de mi esposa. No era un amor apasionado y arrebatador como el que sentí por Sofía. Era algo más tranquilo, más profundo. Era un amor que crecía en el terreno de la admiración y el respeto mutuo. Pero la vida, como he aprendido, está llena de giros inesperados. Un día de octubre, recibí una llamada. Era la madre de Clara. Su voz, temblorosa al otro lado de la línea, me dio la noticia. Don Anselmo, mi suegro, había fallecido de un infarto fulminante durante la noche. Me quedé sin palabras. Aunque él fue el artífice de nuestro matrimonio concertado, nunca le guardé rencor. Entendía que solo quería proteger a su hija, y yo, mejor que nadie, sabía lo que era querer proteger a los tuyos. La reacción de Clara ante la noticia me asombró y me preocupó a partes iguales. No lloró. Se quedó sentada en silencio en el salón, abrazada a un libro de arte, con la mirada perdida. Papá siempre quiso que yo viviera bien, dijo después de un largo rato, su voz suave pero firme. No fue perfecto, pero creía en mí. Me senté a su lado, cogí su mano y afrontamos el duelo juntos. En la lectura del testamento, descubrimos que don Anselmo le había dejado a Clara, además de una cantidad de dinero considerable, una propiedad que todos en la familia consideraban inútil. Una vieja finca abandonada en una zona remota de la provincia de Toledo. Era un caserón en ruinas rodeado de tierras áridas, un lugar que él había comprado barato hacía décadas como una especie de sueño romántico. Unos meses después, para escapar de la tristeza que todavía flotaba en el aire, le propuse a Clara visitar la finca. En parte por curiosidad profesional, en parte para cambiar de aires. Condujimos hasta allí un sábado. El lugar era desolador. El caserón se caía a pedazos, con el tejado hundido y las ventanas rotas. Papá llamaba a este sitio su quimera, dijo Clara con una sonrisa melancólica. Pensaba que algún día valdría algo, pero nadie le creía.
Mientras ella esperaba fuera, yo entré a explorar las ruinas con la linterna del móvil. Como restaurador, estoy entrenado para ver más allá de la superficie. En una de las salas principales, que debió de ser una biblioteca, una sección de la pared de yeso sonaba hueca. Intrigado, empecé a golpear suavemente alrededor. Detrás de una estantería podrida, encontré un borde suelto. Tiré con cuidado. El panel de yeso cedió, revelando un compartimento oscuro y polvoriento. Apunté con la linterna al interior y mi corazón se detuvo. Apoyados contra la pared del fondo, envueltos en telas viejas, había una docena de lienzos. Los saqué uno a uno, con las manos temblorosas. A medida que los desenvolvía, apenas podía creer lo que veían mis ojos. Eran estudios, bocetos y varios cuadros terminados, todos con una firma inconfundible, la de Aurelio Velasco, un pintor modernista brillante de principios del siglo XX, cuyas obras se creían destruidas en un incendio durante la Guerra Civil. Lo que tenía en mis manos no era solo arte. Era un tesoro perdido. Un descubrimiento que podía cambiar nuestras vidas para siempre. Salí corriendo de la casa en ruinas, con el corazón latiendo como un tambor, llevando uno de los lienzos más pequeños en mis manos. Clara. Clara, tienes que ver esto, grité, mi voz temblando de emoción. Me arrodillé junto a su silla de ruedas y le mostré el cuadro. Era el retrato de una joven, con una pincelada vibrante y una luz que parecía emanar del propio lienzo. Es un Velasco, susurré, casi sin aliento. Aurelio Velasco. Y hay más. Hay una docena de ellos ahí dentro. Obras que se daban por perdidas. Clara me miró, con los ojos muy abiertos, y luego miró el cuadro. Y entonces, se echó a reír. Una risa clara, sonora, llena de asombro y orgullo. Papá de verdad tenía una quimera, dijo, su voz una mezcla de incredulidad y alegría. Siempre dijo que esta tierra era especial, pero nadie le creyó. La abracé, y en ese momento, sentí que una puerta se abría a un futuro que nunca me había atrevido a soñar. Los meses siguientes fueron un torbellino. Llevé las obras a expertos del Museo del Prado, que confirmaron su autenticidad. La noticia causó un terremoto en el mundo del arte. Un tesoro nacional, redescubierto en las ruinas de una finca olvidada. Una importante casa de subastas organizó una venta especial. El resultado fue más allá de nuestras fantasías más locas, la colección se vendió por casi 30 millones de euros. El día que el dinero llegó a nuestra cuenta, me senté en la mesa de la cocina, mirando la pantalla del banco, los números bailando ante mis ojos como si fueran irreales. Clara puso su mano sobre la mía. ¿Y ahora qué, Ismael?, preguntó. La miré a los ojos, viendo el cielo nocturno reflejado en ellos, y le dije, ahora vamos a ser felices. De verdad. Nos mudamos. Compramos una casa preciosa en la sierra, cerca de Guadarrama, con grandes ventanales que se abrían a un jardín y a las montañas. El jardín se convirtió en el paraíso de Clara, donde plantó cientos de flores. Una de las habitaciones más grandes la convertimos en una biblioteca estudio, con estanterías de madera llenas de libros de arte e historia, donde Clara empezó a escribir un libro sobre la vida y obra de Aurelio Velasco. Yo abrí mi propio taller de restauración, centrándome en proyectos que me apasionaban y liderando un equipo que compartía mi filosofía. Cada día, al volver a casa y encontrar a Clara leyendo o escribiendo, sabía que por fin había encontrado mi lugar en el mundo. La fortuna no era solo dinero. Era libertad. La libertad de vivir como nosotros queríamos, pero sobre todo, la libertad de cumplir mi promesa más sagrada. Lo primero que hice fue llamar a Lucas. Prepara tus cosas y las de Adrián, le dije. Os venís a Madrid. Se acabó. Vais a tener la vida que os merecéis. Les alquilé un apartamento espacioso cerca del campus de la universidad, con ventanas que daban a un parque, para que nunca más tuvieran que oír el sonido de botellas rompiéndose o los gritos. Lucas, que ahora tenía 20 años, se matriculó en ingeniería en la Universidad Politécnica, sus ojos brillando al hablar de diseñar puentes y edificios. Adrián, con 17, descubrió su pasión por la pintura.
Le monté un pequeño estudio en su habitación y sus lienzos estallaron de color, como si estuviera repintando un mundo que antes no se atrevía a soñar. Verlos reír, verlos prosperar, fue como si una pesada carga que había llevado sobre mis hombros durante toda mi vida finalmente se desvaneciera. Había cumplido la promesa que me hice en aquel autobús que me alejaba de Alcoria. Pero queríamos hacer más. Clara y yo decidimos honrar al hombre cuya fe ciega en un trozo de tierra olvidada había cambiado nuestras vidas. Creamos la Fundación Anselmo Orellana, una organización benéfica dedicada a apoyar a jóvenes talentosos de entornos desfavorecidos o familias rotas que quisieran seguir una carrera en las artes, la historia o la restauración. Cada carta de agradecimiento que recibíamos, cada historia de un chico o una chica que, como yo, había encontrado un salvavidas en el arte, era una chispa de luz que nos recordaba que estábamos haciendo lo correcto. Estábamos usando nuestra increíble suerte para construir algo significativo, para transformar el dolor en oportunidad. Estábamos, a nuestra manera, restaurando no solo objetos, sino también vidas. Pero aunque mi vida ahora estaba llena de luz, las sombras del pasado aún acechaban, esperando para arrastrarme de vuelta. Fue una tarde de invierno. Estaba en mi despacho cuando el teléfono sonó. Era el número de mi madre. Dudé, con el dedo sobre el botón de rechazar, pero una parte de mí, el niño que aún albergaba una estúpida esperanza de que sus padres cambiaran, me hizo contestar. Ismael, dijo mi madre, su voz empalagosamente dulce. Tu padre y yo queremos ir a visitaros. Hace mucho tiempo, ¿verdad? Apreté el lápiz que tenía en la mano. Sabía que no venían de visita. Nunca lo hacían. Arreglaré algo, respondí fríamente, y colgué antes de que pudiera decir más. Cuando llegué a casa y se lo conté a Clara, ella escuchó, como siempre, sin interrumpir. Ismael, dijo, tomando mi mano. No tienes que verlo si no quieres. Ya les has dado demasiado. Sabía que tenía razón. Pero también sabía que necesitaba enfrentarme a ellos, no por ellos, sino por mí. Llamé a Lucas. Me contó, con la voz cargada de amargura, que nuestros padres habían dilapidado los 500.000 euros de don Anselmo. Se compraron un coche nuevo, pagaron las deudas de juego de mi padre y gastaron el resto en alcohol y lujos absurdos. Están arruinados, Ismael, me dijo. Y ahora han oído lo de los cuadros y creen que les debes algo. No me sorprendió, pero el dolor seguía siendo agudo. Una semana después, se presentaron en la puerta de nuestra casa. Mi padre, Javier, con el pelo gris desaliñado y los ojos inyectados en sangre. Mi madre, Isabel, con una sonrisa forzada en los labios. Ismael, hijo mío, dijo mi padre, intentando sonar cálido. Bonita casa. Lo has hecho bien. No respondí. Les invité a pasar al salón. Clara estaba allí, en su silla de ruedas, con los ojos afilados pero tranquilos. Asintió a modo de saludo, pero no dijo nada, dejándome el control de la situación. Ismael, empezó mi padre sin rodeos. He oído que te has hecho de oro con esos cuadros. Tienes que compartirlo con tu familia. Tu madre y yo no tenemos nada. Eres el hijo mayor, añadió mi madre. Tienes una responsabilidad con nosotros. Respiré hondo. Os di 500.000 euros, dije, mi voz baja pero firme. Los gastasteis. Ya no os debo nada. Mi padre se burló. ¿Quién te crees que eres? ¿Te haces rico y le das la espalda a tu sangre? No serías nada sin nosotros. Entonces, lo solté. La última arma que me quedaba, la última verdad que necesitaba decir en voz alta. Pagasteis a Sofía para que me dejara, dije, mi voz calmada pero gélida. ¿Creísteis que no me enteraría? Mi padre se quedó helado, pero luego negó, con una mueca. Esa chica no era buena para ti. ¿No estás viviendo un sueño ahora? Un sueño, repetí, mi voz temblando de ira. Lo hicisteis por el dinero, no por mi futuro. Nunca pensasteis en mí, solo en vosotros mismos. Me levanté, señalando la puerta. No os voy a dar más dinero. No volváis. Mi familia está aquí.
Miré a Clara, a la mujer que era mi ancla y mi fuerza. Vosotros ya no sois mi familia. Esas palabras, al fin pronunciadas, me liberaron. Mi padre rugió, llamándome desagradecido. Pero mi madre lo sacó de allí, con los ojos llenos de resentimiento. Cuando la puerta se cerró, me quedé de pie, respirando con dificultad. Clara se acercó y puso su mano sobre la mía. Has hecho lo correcto, dijo. Y yo supe que era verdad. Estaba libre. Mirando hacia atrás en mi viaje, veo que el camino desde Alcoria hasta esta casa en la sierra no fue una línea recta. Estuvo lleno de giros, valles profundos y momentos en los que pensé que no sobreviviría. Mis padres, con todo lo que hicieron, dejaron cicatrices que nunca desaparecerán del todo. Pero esas cicatrices también se convirtieron en el mapa que me trajo hasta aquí. Si no me hubieran obligado a casarme con Clara, no tendría su amor, nuestro jardín o nuestras noches mirando las estrellas. No les doy las gracias. No se lo merecen. Pero acepto que, de una manera extraña, las peores cosas de mi vida me llevaron a la mejor. Si pudiera hablar con el Ismael de 15 años, acurrucado en aquella casa de madera, le diría, sigue adelante. No te rindas. Los días más oscuros te llevarán a la luz, pero tienes que seguir moviéndote, incluso cuando tengas miedo. Y si tuviera un consejo para cualquiera que esté escuchando esta historia, luchando con una familia tóxica o con heridas invisibles, sería este: tú no eres lo que otros te hacen. Eres lo que eliges hacer contigo mismo. Busca a las personas que te aman de verdad. Y confía en que, sin importar lo largo que sea el camino, encontrarás la luz. Yo la encontré, y tú también puedes. La vida no promete ser fácil, pero promete que merece la pena vivirla si te atreves a seguir adelante. Y yo, Ismael Vargas, seguí adelante.